El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Estamos ya con ustedes en una nueva edición de Políticamente Hablando. Este programa, que es un espacio de la Escuela de Ciencia Política para analizar los temas desde un enfoque de análisis crítico y también invitarlos a participar por nuestras diferentes vías. Aquí a cabina puede llamarnos al 2207-9017 o 2207-9018. Redes sociales nos encuentra como Políticamente Hablando en Facebook y en Twitter como ECP, que corresponde a las siglas de Ciencia Política-USAC. Como siempre es un gusto saludarles. Mi nombre es Carla Roldán y me encuentro como todos los jueves acompañada por el doctor Mario Roberto Morales, coordinador general de este programa. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Como invitada tenemos hoy a la licenciada Cindy Poroj. Muy buenos días, Cindy. Un gusto. Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy bien, entonces el tema de hoy, como lo anunciamos, fue, va a ser análisis de la sanción a la ley electoral y de partidos políticos. Para ello nos acompaña Cindy Poroj, a quien estaré presentando más formalmente después de la acostumbrada y esperada introducción del doctor Mario Roberto. Gracias, Carla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una cuestión muy puntual, muy jurídica, sobre lo cual pues yo no soy ningún conocedor específico ni mucho menos experto, pero esto que tiene que ver con la sanción presidencial de la ley electoral y de partidos políticos se ocurre en un trasfondo que sí nos interesa muchísimo a todos y que todos tenemos sobre eso un cierto nivel de comprensión porque lo hemos protagonizado. Y es el problema del tipo de Estado que tenemos y del tipo de Estado que queremos tener y cambiar o refundar, como se ha puesto de moda decir después de las movilizaciones del año pasado, ¿no? De hecho, desde los acuerdos de paz, Guatemala, la situación de Guatemala es el resultado de la victoria de la derecha sobre la izquierda y naturalmente el diseño del Estado ha obedecido a lineamientos neoliberales que tienen que ver con adecuar los tres poderes del Estado a los intereses económicos de la oligarquía, porque el neoliberalismo es la vanguardia de la oligarquía, no es antioligárquico como sus intelectuales orgánicos afirman. En tal sentido, pues no solo el sistema de justicia, no solo el ejecutivo, no solo el legislativo, se adecuan o adecuan a las necesidades oligárquicas de acumulación de capital, sino absolutamente todas las dependencias del Estado funcionan en ese sentido. Naturalmente, las movilizaciones del año pasado, que a mi modo de ver fueron pues un coro que orquestó un golpe de Estado blando, tienen que ser tomadas en cuenta para la opinión pública, tanto local como internacional. Y la lucha por cambiar varias leyes, no solo esta, varias leyes en el seno del Congreso ha sido muy fuerte. Naturalmente todos sabemos que dentro del Congreso hay, o mejor dicho, se libran las luchas de poder entre facciones de los grupos paralelos, de los grupos del capital emergente, de los grupos del capital oligárquico, de los nuevos ricos, y cuando digo nuevos ricos me estoy refiriendo a los que hicieron su fortuna a partir del gobierno de Dígoras Fuentes. En fin, aquí hay toda una guerra interna en el legislativo,
que se refleja en lo que se aprueba y se deja de aprobar, y sobre todo en la manera en que las leyes resultan redactadas y aprobadas, ¿no? De tal manera que analizar en qué consisten los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, y al mismo tiempo analizar los factores de poder que pudieron haber intervenido en esta modificación y en esta sanción, es algo que es de suyo interesante y necesario de hacer. Y esto es lo que vamos a hacer esta mañana aquí con nuestra invitada, la licenciada Nancy Poroj, con quien dialogaremos específicamente sobre estas cosas, ¿no? De hecho, todos sabemos ya a estas alturas, es evidente que el gobierno de Jimmy Morales, lejos de ser un gobierno de la llamada antipolítica, es un gobierno alineado con la política tradicional y de hecho con los sectores más tradicionales de la política, por no decir los más atrasados, ¿no? Es decir, los militares contra insurgentes de ultraderecha que son ultraderecha dentro de la institución armada. Y naturalmente el alineamiento de ellos con la más rancia oligarquía local siempre ha sido evidente y es histórica, ¿no? Así que, digamos, no es ninguna sorpresa que esta ley no implique cambios sustanciales en lo que debería implicarlos, pero lo interesante es analizarlos para darlos a conocer al público, ¿no? Que es la tarea de este programa. Así que yo, sin más, le doy el micrófono de vuelta a Carla para que inicie su diálogo con nuestra invitada, a quien ahora presentará de manera apropiada. Bueno, muchas gracias, doctor. Y pues, como les comentaba, y ya el doctor les hizo la introducción debida, esta reforma de la ley electoral y de partidos políticos toma algunos temas bastante sonados que de alguna manera en algunos sectores se cree como un avance, en otros de manera crítica se ve como perder realmente la oportunidad de poder haber hecho cambios estructurales. Eso vamos a analizar hoy con la licenciada Cindy Poroj, quien pues tengo el honor y el gusto de presentarla, es primera vez que nos acompaña. Perdón, dije Nancy y es Cindy Poroj, disculpas. Cindy es la primera vez que nos acompaña en el programa, así que bienvenida y esperamos también que la podamos tener acá mientras no interrumpa también sus labores como docente, pero ella es profesora de la Escuela de Ciencia Política, es politóloga y está en proceso de graduación de la maestría en Gestión Pública. Es delegada de Guatemala ante la Red Centroamericana de Ciencia Política, miembro de la Asociación Internacional de Ciencia Política, ponente y representante en el Congreso Mundial de Ciencia Política 2016 y es coordinadora del Grupo de Debate de la Escuela de Ciencia Política. También es miembro del Foro Permanente de Partidos Políticos 2012-2015 y entonces con esta amplia experiencia que ya tiene en materia de ciencia política, vamos a entrar a analizar el tema de hoy desde un enfoque crítico y empezamos con algo que ya Mario Roberto nos dijo acerca de qué fue lo que la ciudadanía realmente exigió en materia de la ley electoral y de partidos políticos, conocida como LEP por sus siglas, y qué fue lo que realmente sancionó el presidente Morales. Bueno, muchas gracias también por la introducción y por la invitación. Yo creo que ya en una ocasión anterior pues se ha discutido también y se ha tratado de ser bastante y se ha tenido frutos siendo críticos con qué sucedió en estas movilizaciones del 2015. No sé, y también coincido en que no se puede adjudicar el clamor popular al grupo que se pronunció en estas movilizaciones. También como que había un discurso pues ya construido en torno a esto, en cuanto a qué es lo que sí vamos a manifestar y qué no. Pero lo que sí hay detrás, y era lo que tal vez fue, por así decirlo, incentivó la participación o el pronunciamiento en contra de la clase política, es, digamos, ese rechazo fue generado por la campaña anticipada. Y es ahí también donde hay un punto que, pues tal vez me gustaría partir de eso. El año electoral, obviamente, inicia con la convocatoria, la campaña formalmente en mayo, según la ley ahora derogada, en mayo, de la primera semana de mayo al 2 de mayo del año previo al cambio de gobierno. Sin embargo, vemos que, por así decirlo, se extendió de una forma exagerada
la publicidad y sobre todo la propaganda y el proselitismo desde el año 2014, si no es que antes. Entonces creo que fue de lo que incentivó o lo que, por así decirlo, generó mayor rechazo fue que asumió el presidente Otto Pérez en 2012 y prácticamente tuvimos una campaña ya sin Manuel Valdizón en el Congreso y sin todos los actores también interesados como Sandra Torres, etcétera. Una fuerte campaña, por así decirlo, en medios, y esto fue lo que también la gente manifestó con un amplio rechazo. Por lo tanto, en estas, si nosotros nos atrevemos a hablar de un clamor popular, que también, pues no es, yo no lo extiendo a toda la sociedad, porque hay quienes están al margen o estuvieron, incluso avalaron nuevamente un proceso electoral dentro de las mismas reglas. Pero por así decirlo, este grupo que se pronunció sí demandaba mayor transparencia. Y creo que ahí no es confrontar, pero sí estamos de acuerdo en que la transparencia y sobre todo el monto exagerado que se gastó, independientemente de quién haya sido, en esta campaña anticipada o en este posicionamiento mediático, fue el que generó, digamos, este rechazo. Entonces, lo que exigió la ciudadanía fue transparencia, fue menos gasto en campaña y, sobre todo, hay acá algunos temas que también podríamos discutir más adelante. Dentro de esto, algunos, digamos, sí manifestaron ese cansancio a la clase política tradicional. Entonces se demanda la no reelección, por ejemplo, de diputados o la no reelección de alcaldes, pero yo lo veo como una cuestión que es un pronunciamiento muy enfocado. Y vamos entonces a otro punto, es hasta dónde la ley electoral es la que se encarga es la única a la que le compete estos cambios. Porque, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad realizó un dictamen a la propuesta de ley que, digamos, la que esta semana fue ya publicada, fue puesta en la mesa por el Tribunal Supremo Electoral en junio del 2015. Y en junio de 2015 lo que nosotros contemplamos o podemos observar es la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Ahí es donde tiene un mayor avance. Obviamente falta elaborar el reglamento respectivo para la ley y podríamos más o menos articular el esfuerzo en este sentido, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral para la fiscalización de las organizaciones políticas y de los tiempos de campaña. Perfecto, Cindy. En cuanto a eso, tú mencionabas ya que esta propuesta que se pasó a la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso fue la que pues se le trasladó posteriormente al Ejecutivo. Pero ¿quiénes elaboraron esta versión? ¿Realmente bajo qué precepto se elaboró esta versión de la ley electoral y de partidos políticos sancionada recientemente por el presidente? Analicemos un poco cuáles son los intereses detrás de esta propuesta. Bueno, no hay que, digamos, menospreciar el esfuerzo que desde sociedad civil, desde algunas instancias, por ejemplo, estaba la Comisión Nacional de la Reforma Electoral y de Partidos Políticos en materia de reformas al sistema electoral. Sin embargo, me parece curioso también mencionar esto de qué intereses pueden estar detrás de la propuesta. Como les decía, quedó en evidencia la falta de dientes que tenía el Tribunal Supremo Electoral para hacer valer las amonestaciones a quienes incumplían la misma ley. Entonces, el sentido de la misma es fortalecer, el interés es institucional. Sin embargo, también vemos algunas cuestiones que dentro de los medios, esta semana, por ejemplo, ha sido poco tocado la cuestión de las pautas, porque en cuanto a financiamiento público y en cuanto a democratización, así se ha mencionado el tema del acceso a medios de comunicación, ahora es el Tribunal Supremo Electoral el que otorga el tiempo para campaña a los partidos políticos y tiene una distribución en cuanto a porcentajes. Entonces, por ahí también la pugna que se dio desde el 4 de mayo
hasta esta semana entre Mario Taracena y Jimmy Morales fue, algunos de los argumentos que planteaba Mario Taracena era del interés de Jimmy Morales de favorecer al dueño de los medios de la televisión abierta y otros medios de comunicación en Guatemala, Ángel González. Entonces, también son intereses que se van a tocar, que no los vamos a percibir hasta que económicamente se hagan los desembolsos respectivos para la campaña del año 2019, pero que están ahí sobre la mesa. Luego, nuevamente, ahí tal vez es donde nos tenemos que cuestionar en cuanto a la calidad de democracia que tenemos y también cuestionarnos en torno a la sociedad civil o a la sociedad que podría ser, digamos, los que no están políticamente organizados. Porque, como lo decía anteriormente, el año preelectoral, o sea, la población no es la que elige a su presidente, decide dentro de un paquete de propuestas que previamente fueron consensuadas, o por así decirlo, se da prácticamente en el año preelectoral una competencia de fuerzas, y en estas fuerzas vemos quién tiene, por así decirlo, son candidatos a quien le apuestan ciertos sectores económicos, y entonces el que tenga una mejor campaña preelectoral o un posicionamiento en medios es el que va a tener la bendición, por así decirlo, o va a tener el favor de ciertos grupos de poder. Entonces también yo creo que hay que por así decirlo, desnudar la doble moral del guatemalteco que avala estos procedimientos, no se involucra en partidos políticos. Hablamos de democratizar partidos políticos, pero ¿por qué? ¿O por qué alguien que no se involucra exige que una institución a lo interno se involucre? Fuera de micrófonos hablábamos del caso español de Podemos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Jugaron bajo las mismas reglas, pero a lo interno pues establecieron su sistema. Y si nosotros exigimos partidos con mayor ideología, pues lo que nos corresponde es estar en partidos políticos y desarrollar una ideología, o buscar personas con la misma ideología, y pues ahí sí que con estas son las reglas del juego, y no hay otra forma de agenciarse, por así decirlo, de la estructura o de manejar el sistema político si no es así. Y vimos cómo no hay voluntad política para ciertos temas. El tema de género, posteriormente me imagino que lo vamos a abordar. No tendríamos por qué vetar, o el presidente no tendría por qué vetar una ley cuando ya los diputados, incluso los de su bancada, votaron en contra de ciertos artículos. Entonces, digamos, el tema ya fue puesto a escrutinio de la Cámara de Representantes. Una nueva legislatura tal vez lo pueda hacer, o nuevas condiciones, no sé, esto sería alguna de las cuestiones que quedan pendientes, pero que vemos que en el esquema y en la configuración actual no hay voluntad política. Entonces necesitamos esa renovación, pero no puede haber porque, como ya expliqué, hasta cierto punto hay una doble moral, o hay una ausencia de un activismo constructivo de parte de quienes no están actualmente involucrados en partidos políticos. Muchos de los temas que ya ahora introdujiste al programa de hoy, vamos a seguirlos desarrollando en el transcurso del programa. Estamos próximos a nuestra primera pausa, pero siguiendo con el tema que tú decías, esa falta de empoderamiento, pongámosle, de un ciudadano para poder escoger democráticamente a una figura que lo represente. Estas son partes de las cuestiones que quedaron fuera de esta pues propuesta de reforma que se sancionó. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, me gustaría que siguieras ampliando sobre realmente qué implica estas transformaciones, si implican transformaciones reales o sustanciales, o podemos considerar como analistas que es más de lo mismo pero bajo otra fachada. No, yo considero que sí implica avances, implica avances sustanciales, como decía, en el tema de control de campañas. Sin embargo, me gustó una frase que leí ayer, decía, estamos satisfechos, pero no estamos conformes. Y eso también es parte del tema a debatir, ¿verdad? ¿Cuáles entonces deberían de ser las reformas de segunda generación? ¿Qué significa? Entonces, como reformas de primera generación, y
haciendo énfasis en la fiscalización, creo que es un avance. Obviamente hay muchas cosas que no están contempladas y el proceso de elaboración de leyes es dinámico, o sea, no podemos tener una ley permanente como los artículos estos pétreos de la Constitución, o sea, no, el proceso es dinámico y tenemos que ir, parece una grosería decirlo, porque estamos hablando de un país, pero hasta cierto punto es ensayo y error. En el camino, obviamente, vamos a ver cuáles son esos vacíos que deja esta ley o cuáles fueron, digamos, en aras de mejorar el sistema. A veces se cometen errores, entonces a veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Lastimosamente eso, hasta que no está en la práctica, no se puede observar. O sea, elaborar un diagnóstico de la situación actual fue lo que permitió al Tribunal Supremo Electoral y a los sectores involucrados en las mesas elaborar estas propuestas. Sin embargo, el proceso es constante. Entonces, así como los grupos de poder se adaptan a las nuevas dinámicas, la ley también tiene que tener ese proceso también más afín a las demandas nacionales. Entonces esa sería la cuestión, y ya cuando analicemos las reformas de segunda generación, pues podríamos ver qué es lo que queda fuera de esta propuesta. Muy bien, Cindy. Nuestro operador Myron nos indicará ya cuándo vamos a nuestra primera pausa, y que en efecto la haremos precisamente. Los invitamos, por favor, a participar de este programa, el 2207-9017 y 2207-9018. Volvemos entonces analizando acerca de estas reformas de primera, segunda e incluso tercera generación, para que Cindy nos indique y nos explique de qué se trata este paquete. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Fidelidad y compromiso con el arte de las letras son algunas de las características que definen a la escritora guatemalteca Carmen Matute. Escribir es como soñar, hacer memorias de uno mismo, pulsiones que nos llevan al fondo de nuestros huesos, rememorar una sonrisa, un cabalgar, temblar, dar de alta a la incuria. Escribir es ser. En el 2015 se convierte en la quinta mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Amo esta casa, que me habla desde sus inocentes paredes, desde sus oscuros rincones y sus goteras que regresan cada año con las lluvias de mayo. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, sueco e italiano. Entre sus obras destacan Casa de Piedra y Sueño, Vida Insobornable y En el Filo del Gozo. Carmen Matute, ícono de la literatura guatemalteca. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Lo podemos convertir en un verdadero tritón, en tiburón, pez vela o en sirena. La decisión es completamente suya. Ahora todos tienen la oportunidad en el Club Deportivo Universitario Los Arcos. Cursos de natación en diferentes horarios, estudiantes, trabajadores y jubilados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también para el público en general. Inscripción abierta, Avenida Las Américas 103, Zona 14, teléfonos 2368-0884 y 85. ¡Los esperamos! Pase, usted es investigador. Sí, yo soy. ¿Trajo su lupa? Sí. ¿Su cámara secreta? Por supuesto, lista. ¿Y su registro? Es que no tengo mi registro. Si usted es investigador o quiere desarrollar investigación, debe inscribirse en el Registro Universitario de Investigadores RUI. El Registro Universitario de Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala permite a los investigadores participar en las convocatorias para presentar propuestas en la Dirección General de Investigación DIGI. Participar en el programa de incentivos económicos para investigadores, así como relacionarse con la comunidad de investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El único requisito es que sea profesional egresado de la USAC u otra universidad debidamente reconocida en el país y ser colegiado activo.
Para registrarse, ingrese a la página web digi.usac.edu.gt. El registro es permanente. Más información al correo rui@digi.usac.edu.gt. Universidad de San Carlos de Guatemala. Id y enseñad a todos. La sociedad tiene sus dichos. Se diluye como agua entre los dedos. Te esperan como agua de mayo. O agua que no has de beber, déjala correr. Hoy, sin tanto dicho, el agua es tema de una conferencia. El agua, un bien social. La Universidad de San Carlos de Guatemala promueve un ciclo de 4 conferencias sobre la temática del agua en el país. Con la participación del ingeniero Mario Antonio Godínez López, decano de la Facultad de Agronomía, con el tema El agua y el desarrollo sostenible. Doctor Rubén Dariel Velázquez, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, con el tema Contaminación del agua. Ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, decano de la Facultad de Ingeniería, con el tema Agua potable y energía. Maestro Carlos Enrique Saavedra Vélez, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el tema El agua y los sistemas agropecuarios. Jueves 2 de junio, Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 9ª Avenida 979, Zona 1, 17 horas. Invita Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Estamos de vuelta ya en esta segunda fase de nuestro programa, hoy conversando con la licenciada Cindy Poroj, quien es docente de la Escuela de Ciencia Política, y estamos analizando la sanción a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hemos ya abordado algunos temas como lo que se aprobó y lo que la ciudadanía exigió y las transformaciones sustanciales que se hicieron versus unas transformaciones reales. Vamos a seguir entonces en ese análisis, en esa línea, hablando sobre estas mismas reformas. ¿Por qué se habla o por qué se dice que hay reformas de primera, segunda y tercera generación? Para que nos explique un poco de qué tenemos que comprender cuando se habla de este tema. Bueno, en primera instancia también rememorando lo acontecido en el 2015, una de las demandas que surgía era en cuanto a la calidad de la democracia. Y puntualmente el tema era, o el hashtag también que así se sintetizó, fue: en estas condiciones no queremos elecciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esas condiciones de falta de participación de todos los sectores de la sociedad, de la desigualdad en el acceso a los cargos de poder público local o a nivel nacional persisten. Obviamente, si nosotros leemos los artículos que están contemplados en esta reforma, las condiciones son las mismas, o sea, no afectan la desigualdad en el acceso a la participación, el hecho de que se hayan adoptado estas medidas, como lo decía, o sea, son avances en ciertos temas de fortalecimiento institucional, pero las condiciones no necesariamente van a cambiar. Solo por poner algunos de los temas que tal vez se discutían y de los que más hacían eco el año pasado, era el del voto nulo. Muchos veíamos también o estábamos en la incertidumbre de, bueno, al final va a haber elecciones o no va a haber elecciones. Y algunos se atrevieron a decir que sí, que iban a haber elecciones porque al sistema, como lo decía el doctor Mario Roberto Morales en un inicio, pues tenía los mecanismos para agenciarse del poder y mantener el status quo a través de quien resultase electo. Bueno, entonces hubo elecciones finalmente. Entonces, quienes pedían que no, porque las condiciones no eran las dadas, lo que demandaban era una participación, o era tener
candidatos con mayor calidad o que fueran más representativos. El voto nulo lo que significa es decir, bueno, no solo el sistema, en primera instancia ninguno de los candidatos satisface las demandas o ninguno de los candidatos me representa. Entonces, votar nulo significa, bueno, no estoy conforme con ninguno de los candidatos, pero además también es una manifestación en contra del sistema, lo cual es válido, o sea, es necesario poder capitalizar o poder, bueno, tal vez poder retomar esa parte de la población que se pronuncia de esa forma. Existe el voto nulo con algunas variantes, por ejemplo, en el caso de Colombia, sin embargo, vemos que los resultados serían similares a lo que sucedió aquí en Guatemala. ¿Y qué fue esto? Bueno, la población en un análisis racional de costo-beneficio, por así decirlo, de qué implica negarle el voto a alguien o qué implica negarle el voto a todos, ve que es mejor negarle el voto a uno en concreto, votando por una alternativa opuesta. Entonces se da esta dinámica de voto en contra. Donde existe voto nulo, vemos que no es una práctica o no es un porcentaje significativo como se tenía previsto. Y esto sucede, por ejemplo, en el caso de Colombia. O sea, la población al final, porque los medios o el manejo de medios de los candidatos logra vender la idea de que hay una especie de Satanás en el otro candidato o que quien vota nulo está dándole su voto implícitamente a otro candidato. Esta manifestación en contra del sistema queda en segundo plano y termina imponiéndose este voto de castigo a la otra propuesta que puede tomarse a nivel discursivo como una mayor amenaza. Bueno, entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque estas reformas, por ejemplo, que era una de las mayores demandas, la del voto nulo, sí se retoma. Y esto modifica significativamente el calendario electoral. Ahora el proceso electoral inicia en enero, sin campaña electoral, pero el proceso electoral inicia en enero, con la inscripción de candidatos. Entonces, los partidos políticos van a tener muy complicada la postulación de sus candidatos y la realización de sus asambleas ordinarias y extraordinarias cuando sea el caso, porque obviamente ese sigue siendo un requisito de ley para inscribir candidatos, pero ahora empieza en enero. Y estamos hablando de que la primera vuelta va a ser en junio. ¿Qué es lo que entonces se está buscando? Que como el voto nulo es vinculante, en un caso, vamos a suponer que sí, hay un porcentaje, ahorita, perdón, no tengo el dato, de la población se pronuncia a favor del voto nulo. Obviamente las elecciones no son vinculantes y debe de convocarse a nueva postulación de candidatos presidenciales y el binomio presidencial y su vicepresidente. Esto modifica el calendario, como lo había dicho, se tiene que volver a hacer una nueva campaña electoral también en consecuencia con nuevos candidatos y se tiene estipulado entonces que esa segunda vuelta con los nuevos candidatos sea en octubre del mismo año. Entonces estamos hablando de un proceso electoral que va de enero a octubre, cuando ya hayan finalizado la adjudicación de los cargos, tanto de presidente como de vicepresidente, y pues en junio ya se podrían hacer los de poder local y los de diputados y congresistas. Bueno, esta es una primera generación de reformas. Este es un caso, por ejemplo, que nos puede ilustrar de cómo estas van a modificar, por así decirlo, el sistema. Sin embargo, yo veo cumplida la demanda de que el voto nulo sea vinculante. Calidad de la democracia, no creo que necesariamente lo esté haciendo. Y aquí tal vez vamos a entrar un poquito en polémica porque un sistema, lo veo así, entre más restrictivo es, más limita la competencia. ¿Por qué sucede esto? Por ejemplo, quienes más saben la regla, el teje y maneje del juego, son pues ahí sí que los zorros en política. Entonces saben cómo hacer partidos políticos, cómo organizar
entre más restrictivo es el sistema, bueno, si eran 12 departamentos, ahora van a ser 15, pueden ser 20, no importa, entre más restrictivo es más difícil, es una cuota más difícil para los ciudadanos comunes y corrientes, por así decirlo, organizarse. Y sucede lo que vimos recientemente, o sea, estructuras como las de exmilitares haciendo partidos políticos que no sonaban, cuya ideología nos queda todavía en el aire porque no la percibimos en ningún momento con ninguna fuerza. Construyen, logran llenar estos requisitos que son muy difíciles, yo lo veo así. Y después, ¿qué pasa? Bueno, con o sin candidato, pues no va a hacer falta el que quiere ser candidato y que compra la ficha del partido. Entonces, también por ahí